El tema número 5 de elaboración de texto se titula Combinación de correspondencia. ¿A qué se refiere este tema? Es cuando una organización o una empresa o una escuela o nosotros mismos mandamos una misma correspondencia o carta a diferentes personas. Entonces, para no redactar una por una, lo que se hace es, se redacta la carta y se inserta la información de cada uno de las personas al cual van a recibir la carta. Para esto se necesita, pues, principalmente la carta y después se necesita la información de las personas a quien yo le voy a enviar esta carta. Comúnmente la información, pues, es el nombre de la persona, dónde vive, si es una organización, el puesto que tiene, puede tener otros datos, pero la información de las personas se realizan por medio de una tabla. Entonces lo que se hace es que se une esta carta con la tabla que tiene la información de los usuarios o de las personas a quien van a recibir la carta. Word tiene un menú especialmente para eso llamado correspondencia. Y aquí yo puedo seleccionar o ver para crear esta combinación de mi carta con la tabla que yo tengo. Dice aquí uno de esos iconos, iniciar combinación de correspondencia. Lo que va a hacer es que el asistente es un pequeño programa que me lleva paso por paso a la realización de algo. Entonces dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Entonces me va a ayudar para realizar esa combinación de correspondencia. Y ahí le doy un clic. Del lado derecho aparece este panel. Dice aquí paso 1 de 6. Son 6 pasos para poder realizar esta combinación. Son pasos sencillos. El primero dice aquí como título, selecciona el tipo de documento. ¿En qué tipo de documento está trabajando? Si es una carta, un mensaje de correo electrónico, una etiqueta sobre o lista de direcciones. Vamos a seleccionar carta, que es la carta que tengo en mi pantalla. En la parte de abajo dice siguiente. Ese es el paso número 2. Dice selecciona el documento inicial. ¿Cómo desea configurar las cartas? Dice utilizando el documento actual, utilizando una plantilla o un documento existente. En este caso se recomienda siempre tener ya nuestra carta o lo que vamos a enviar abierto el archivo para poner nosotros utilizar el documento actual, o sea, el que tengo yo a la vista en mi pantalla. Le doy siguiente. Dice combinar, seleccione los destinatarios. Aquí es donde yo voy a realizar la lista de las personas a quien yo le voy a enviar esta carta. Por eso dice seleccione los destinatarios. Entonces dice utilizar una lista existente. Si ya tenemos una tabla con la información de las personas, ya sea en una base de datos o en otra tabla, se le pone examinar. Pero en este caso, como no tengo ninguna, voy a crear o escribir una lista nueva. Entonces lo selecciono, esta opción, escribir una lista nueva, y le digo crear. Me aparece esta tabla. En esta tabla es donde voy a escribir la información de los usuarios, de las personas que van a recibir la carta. Y esta tabla tiene estos ya títulos. Aquí puestos. Dice tratamiento, nombre, apellido, nombre de campo, etcétera, ciudad, provincia. Algunos de estos pues como que no se utilizan o están repetidos. Entonces, para quitar lo que yo no quiero, podemos modificar también algunos de estos títulos. Entonces yo le digo personalizar columnas. Como es una tabla, recuerda que una tabla es unas columnas con filas. Y esos son los títulos de las columnas, que también se le llaman nombres de campo.
Aquí yo no los puedo quitar ni modificar, entonces le voy a dar clic en personalizar columnas. Y me muestra toda la lista de los títulos de mi tabla. Tratamiento, mire, nombre, apellido, etc. Entonces, tratamiento es que si es licenciado, doctor, contador, profesor, solamente señor, señora, señorita. Es el tratamiento que se le da a la persona. Podemos dejarlo o eliminarlo. Dice nombre, apellidos, nombre de la organización, si se lo voy a enviar para otro tipo de empresa. Si no, pues lo elimino. Sí. Campo de dirección 1. Entonces aquí en vez de campo de dirección, pues voy a modificarla, cambiar este nombre y solamente voy a ponerle dirección. O puedo ponerle calle y número y en otra parte colonia, por ejemplo. Vamos a ponerle mejor calle y número. Y acá en dirección 2 vamos a modificarle y vamos a ponerle colonia. Aceptar. Si se fijan, ya cambió ciudad, provincia o estado. Pues comúnmente nosotros lo que manejamos es estado, no provincia. Le dejamos nomás estado. Código postal, este país y región no lo necesitamos, le vamos a quitar. Si queremos dejarle el teléfono privado, lo demás lo elimino. Puedo dejarle la dirección del correo electrónico. Si yo quiero agregar otro campo o otra columna, pues ya nomás le pongo yo aquí agregar y qué nombre le voy a poner a esta columna. Si no me gusta el orden, yo puedo subir y bajar según el que yo deseo acomodar. Si ya están todos, ya nomás le doy a aceptar. Y cambia ya nuestra tabla. Entonces aquí vamos a empezar a escribir. Dijimos que era, que si es licenciado, el nombre. La calle con el número. Entonces yo voy llenando mi tabla con la información de las personas a quien yo le voy a enviar esta carta. Este es del correo, la dirección del correo. Ya le pongo yo nueva entrada para escribir el siguiente persona. Y aquí ya puedo yo poner nomás señora, señor y y escribo la demás información. Entonces, otra nueva entrada por si voy a escribir otra persona y así sucesivamente. Voy poniendo las personas a las cuales yo voy a enviarle esta carta y ya nomás le doy yo a aceptar. Me dice que en dónde lo quiero guardar. Yo le indico en dónde lo quiero guardar. Esta lista que acabo de hacer, le pongo el nombre, lista de conocidos, por ejemplo, y le doy guardar.
Ya me la muestra aquí cómo va a quedar. Si yo quiero modificarlo, yo nomás le digo origen de los datos es este y lo quiero editar o lo quiero actualizar, principalmente editar, y me muestra otra vez la información que porque me equivoqué en un nombre o en el teléfono o algo, yo lo edito, pero selecciono esta lista que acabo de poner el nombre y le doy ya después aceptar edición. Y aquí no hay nada que mover, le doy a aceptar. Entonces, este fue el tercer paso, seleccione los destinatarios. Me aparece esta opción que es la lista de conocidos, que es el archivo que acabo de crear. Le doy siguiente paso. Entonces aquí dice escribe la carta, si aún no lo he escrito, lo escriba. Y aquí es donde yo voy a agregar los elementos en el cual necesito para que enviarle la carta a esas personas. Le pongo aquí más elementos y me aparece la lista que acabo de hacer. Dice tratamiento. Bueno, este campo, podemos decir, este título, lo selecciono y lo inserto. Y le doy cerrar. Entonces aparece de esta forma, es correcto. Le doy un espacio para insertar el otro elemento. Pues, ¿cuál elemento? El nombre. Cerrar. Le doy un espacio. El otro elemento, los apellidos, insertar, cerrar. Le doy un enter, más elementos, inserto la calle, por ejemplo, y número, insertar, cerrar. Puedo poner un espacio o una coma, más elementos, la colonia, insertar. Y así puedo yo insertar cada uno de estos elementos en el cual tiene la información de las personas y le digo cerrar. Solamente tengo que colocar el cursor en donde yo quiero agregar estos elementos. Aquí puedo seleccionarle para cambiar otro tipo de letra, etcétera, o como está aquí. Entonces, este es el cuarto paso, agregar los elementos de los datos de las personas, de los destinatarios. Siguiente paso, paso número 5. Si ustedes observan, aparece inmediatamente ya la información de lo que yo escribí en mi tabla. Ya dice licenciada María Lara, la dirección que yo puse, que es la calle y número, y la colonia. Si yo agrego aquí los demás elementos, pues aparecen. Entonces, aquí en esta opción yo puedo ver el siguiente destinatario. Dice destinatario 1, el siguiente aparece automáticamente y si se fijan es la misma carta. Entonces aparece bueno, nomás escribe esos dos, son los dos que aparecen. O si no, acá arriba yo también me muevo en los diferentes registros o nombre de las personas en el cual yo escribí. Entonces, este es el quinto paso, solamente ver cómo va a quedar ya mi carta. Siguiente paso, dice complete la combinación. Aquí yo ya puedo imprimir todas las cartas. Si yo mando imprimir, se imprimen las cartas con cada uno de los nombres que yo puse de mi tabla. O le digo editar cartas individuales. Si yo le doy un clic, se va a crear un archivo. Dice combinar con todos, le digo yo aceptar. Y se crea un nuevo archivo ya con el nombre de las personas. Si se fijan, dice aquí ya el primer nombre, la carta. Se escribe ya el segundo, en la segunda carta con el segundo nombre y así. Si yo tengo 10, 20 o 15, me hace 5 o 15, 10 cartas. Entonces esta yo nomás la guardo. Ya le digo archivo, guardar como. Le digo en dónde lo voy a guardar. Con qué nombre. Le voy a poner cartas y aceptar. Entonces cierro esto y me pasa donde yo estaba. ¿Sí? Entonces esta es mi carta original. Entonces yo puedo guardar esta carta que es la que me ayudó para combinar. Ya le digo archivo, guardar como, examinar.
Y ya le digo carta original. Voy a decir que ya es la que combinación, es la que me hizo la combinación con lo demás y guardar. Entonces así es como yo creo una combinación de correspondencia. Ya llegué al paso 6, lo puedo cerrar. Y ya me puedo pasar a hacer los demás información.